Señor, gracias. Gracias porque un día, Señor, resucitaste, Señor, y le diste sentido a todo lo que hoy sentimos, a todo lo que hoy vivimos. Y como decía la canción que cantábamos ahora, Señor, un día te vamos a ver cara a cara, Señor. Y un día te vamos a poder agradecer cara a cara lo que hiciste, ese sacrificio, eso que hiciste, eso que sufriste que no era para ti, que era para nosotros, Señor. Gracias porque tú te lo llevaste, porque tú lo sufriste y a través de eso nos diste la vida eterna, Señor. Gracias. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar haciendo algo que yo estoy seguro que muy poquitos de ustedes han tenido la oportunidad de vivir, que es una experiencia en la que vamos a dividir esta conversación en dos. Primero vamos a tener un espacio en el que vamos a hablar de algo muy triste y después vamos a hablar de algo donde hay victoria, donde hay triunfo, donde todos ganamos. Entonces a mí me gustaría que nos concentráramos y me dejaran llevarlos por este viaje a través de esta conversación. Yo le he puesto a esto el nombre de evidencias históricas del crimen que dividió la historia en dos. Es un tema muy extenso, muy extenso. Deberíamos o nos hubiéramos podido gastar, emplear meses conversando sobre este tema, pero yo hice algo sucinto, algo comprimido, algo resumido para que tú te lo puedas llevar hoy. Y yo te voy a recomendar que si tú tienes dónde tomar notas, tomes, porque los cristianos nos enfrentamos con frecuencia en momentos donde alguien cuestiona nuestra fe. ¿Alguien le ha pasado? ¿Alguien le ha pasado que alguien le cuestiona su fe y le dice, ay, yo no creo eso que tú estás creyendo? Y a veces, no sé si les ha pasado lo que a mí, estamos cortos de argumentos, no tenemos argumentos. Y terminamos diciendo, no, mira, yo creo en esto porque pues es por fe y yo creo, y la otra persona se queda mirándolo a uno, diciendo, ay, pobrecito. Porque la otra persona no entiende qué es la fe. Entonces a veces se necesitan argumentos. Y hoy vamos a estar recorriendo algunos de los argumentos que tú vas a necesitar en tu fe. Muy bien. Si el calendario estuviera correcto, pero hoy Maritza me lo recordaba que no, y tiene razón, hay muchos académicos que dicen que el calendario no está bien contado, pero si estuviera bien contado el calendario, hoy se estarían celebrando 1988 años de este hecho. Este hecho que vamos hoy a relatar pasó hace 1988 años en teoría. En teoría. Puede que sean 5 más, probablemente. Muy bien. Yo no estoy peleado con la fe, de ninguna manera. Yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre de fe. Pero yo admiro a aquellos que pueden creer en esto y que lo pueden creer sin hacerse preguntas. Lo pueden creer y listo. Yo los admiro, de verdad que los admiro. Y no pienso de ninguna manera que eso sea una actitud poco intelectual. No, la definición de aquel que cree sin hacer preguntas se llama fe. Y el que la tiene yo lo felicito. Maravilloso. Pero estamos llenos de gente que no la tiene y que necesita un poquito más de confirmaciones. Para nosotros en Unidos es muy importante llegar a todos esos cristianos, pero también llegar a todos esos agnósticos, a esos ateos, a esos fríos, a esos apartados. A toda esa gente tenemos que llegarle con un mensaje que puedan entender. Y resulta que la Biblia, para los ateos, para los agnósticos, para los superintelectuales, es problemática desde el primer versículo. O sea, les voy a leer para que se mueran de la risa. Piensen en alguien ateo. ¿Ya pensaron en alguien? Ese que los ha rechazado toda la vida y que les dice, ay, estás loca. Tiene que ser uno bruta para creer todo esto. ¿Ya pensaron en esa persona? Pero la Biblia, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto mata a los no creyentes. Porque como creó los cielos y la tierra, la pregunta que se hacen es, ¿y quién creó a Dios? ¿Sí o no? Esa es la pregunta típica. Entonces, desde aquí empieza el tema a complicarse con las personas que no creen. Muy bien, pero
resulta que el segundo hecho problemático es precisamente la resurrección. La resurrección es precisamente aquello que muy pocos creen. La resurrección no la creen. Les voy a decir lo que a mí me han dicho, a ver si coinciden en lo que les han dicho a ustedes alguna vez. A mí me dicen, lo de la resurrección es una historia bonita, es una metáfora. Eso en realidad no pasó. Eso no es cierto. Nadie puede resucitar, es una metáfora, etcétera. Es una cosa para hacer una moraleja y para que nos portemos bien, etcétera. Pero resulta que la resurrección, por lo increíble que parezca, tiene unas evidencias increíbles, impresionantes, que es las que hoy vamos a estar viendo, las evidencias históricas de la resurrección. Las evidencias históricas de la resurrección. ¿De dónde sacamos todo esto? ¿De dónde sacamos las evidencias históricas de la resurrección? Resulta que hay una rama de la teología que se llama la apologética. La apologética, estos personajes son apologetas, no son apologistas. Apologista es el que hace una apología de algo, el que elogia algo, el que promueve algo. Esto en cambio es otra cosa. ¿Qué es la apologética? La apologética es la rama de la teología que se encarga de defender desde la esquina intelectual la doctrina del cristianismo. Eso es lo que es apologética. Estos personajes son tres de los apologetas que yo he venido estudiando hace mucho tiempo. Vi algunas entrevistas, leí algunos artículos, vi mucha información, pero si ustedes quieren investigarlos y buscarlos, van a aprender mucho más que yo de esto. Entonces a ellos les quiero dar, digamos, el crédito de muchas de las cosas. Resulta que estos, hay uno que habla de 12 cosas, otro que habla de 9, otro que habla de 15, etcétera, pero todos coinciden en 5. No porque las otras no sean ciertas, todos coinciden en 5 cosas que son evidencias irrefutables de que Jesús resucitó. Irrefutables de que Jesús resucitó. Para que cuando alguien que no crea en tu fe te diga eso, tú le contestes esto. Pero tienes que aprenderte las 5. Tienes que aprenderte las 5, si no, no va a servir de nada. Muy bien, entonces estamos claros de qué es la apologética, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? La importancia es enorme, la importancia es grandísima. La importancia es fundamental porque resulta que la resurrección y la muerte son verdades fundacionales del cristianismo, fundacionales. Una de las verdades fundacionales es que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si no hubiera muerto, primero no podía resucitar. Y si no hubiera resucitado, nada de lo que creemos tiene sentido. Nada de lo que creemos tiene sentido. Luego, aquí no estamos discutiendo un tema light o un tema menor. Estamos discutiendo el tema más importante de la doctrina de nosotros. Lo más importante. No lo dice Santiago ni lo dicen los apologetas. Lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Corintios dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice acá? Vana es entonces nuestra predicación. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado hoy, hace 1988 años, todo esto que estamos aquí haciendo es pura palabrería. Nada de lo que estamos hoy acá diciendo tendría ningún sentido porque sería vana nuestra predicación. Entonces, si hoy vamos a demostrar las evidencias históricas, científicas, ante un jurado de que en efecto resucitó, tiene toda la importancia del caso. Toda la importancia del caso, porque ya lo dije una vez en este púlpito y lo repito, Buda está muerto y no resucitó. Mahoma está muerto y resucitó. ¿Cuál es el único que resucitó? Muy bien, entonces vamos a ver las evidencias de que eso pasó. Vamos a ver las evidencias de que eso pasó. No se duerman todavía. Yo les digo cuándo se duermen. Todavía no se duerman. Yo les aviso. Muy bien. Entonces vamos a ver 2 temas. Para poder probar la resurrección,
Pues tenemos que primero decir que en efecto murió, ¿o no? Porque si no murió, ¿cómo hace para resucitar? ¿Mm? Y después vamos a probar que en efecto resucitó. Vamos a meternos en los dos temas. ¿Por qué me voy a meter primero en que en efecto murió? Porque resulta que los que están en contra de nuestra fe dicen que cuando lo crucificaron se desmayó y lo bajaron antes de que se muriera, y por eso, recuperado de sus heridas, se le apareció a los discípulos. Esa es la historia y la versión más fuerte en contra de la resurrección, que en efecto no se murió, que le pasó todo lo que ustedes conocen, pero que antes de morir fue bajado, fue llevado al hospital Ángeles del Gólgota, fue recuperado y después se le apareció a los discípulos, y como se le apareció y nunca se había muerto, pues no hay milagro. ¿Cuál resurrección? Y ustedes dirán, este señor está loco. Eso es lo que cree la gente. Eso es lo que cree la gente. Porque si la gente creyera como tú y como yo que Cristo murió y resucitó, la gente no se comportaría como se comporta. La gente no llevaría la vida que lleva. La gente estaría llena de gratitud por el sacrificio. Entonces lo primero que hoy vamos a hablar es la evidencia de que se murió. Primero asegurémonos de que se murió antes de meternos en el campo de la resurrección. Yo a ustedes que los tengo aquí enfrente, yo les puedo decir que aquí hay múltiples textos, versículos que dicen que murió. Y todos nosotros creemos lo que está aquí, ¿o no? ¿Los ateos creen lo que está aquí? No. Pobrecitos los ateos. Porque resulta que conseguí algo muy interesante. Conseguí fuentes no cristianas, no en la Biblia, opuestas al cristianismo, que no tienen más remedio que aseverar y decir que Jesús existió y murió. ¿Las quieren oír? Ahí va la primera. Hubo un famosísimo historiador judío. ¿Quién dijo que ser judío es ser cristiano? ¿Acaso no fueron los judíos los que lo entregaron a los romanos? Este judío no estaba de acuerdo con Jesús. Es contemporáneo. Y miren lo que escribió el historiador judío más importante, se llama Flavio Josefo, en un libro que se llama Antigüedades Judías, en el libro 18, capítulo 3, no en la Biblia. Hey, hello, no está en la Biblia. Porque algunos dirán, ay, ustedes que son todos aleluyas, lo pusieron en la Biblia. No está en la Biblia. Flavio Josefo dice lo siguiente, prepárense. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Era Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo. Voy a volver a leer eso. Ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras maravillas de él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Este es un texto del siglo I, de Flavio Josefo. ¿Sabe usted cuál es la religión más grande en el mundo? El cristianismo. Por eso Flavio Josefo decía, no ha cesado de crecer hasta este día. Esta frase podría ser contemporánea, podría decirse ahora. Este es Flavio Josefo. ¿En qué le convenía a Flavio Josefo decir que había sido crucificado y haber resucitado? Si él es judío, y los judíos eran los autores intelectuales de ese crimen. ¿En dónde le convenía a Flavio Josefo escribir eso si no era cierto?
Entonces, por lo menos estamos en que se murió y lo crucificaron. Ahora veamos otro testimonio del otro lado. Porque los criminales fueron dos, los judíos y los romanos. Los judíos fueron los autores intelectuales. Los romanos fueron los autores materiales. Entonces hablemos del testimonio de los autores materiales. Había un historiador romano que además fue cónsul de Roma. Además estuvo en el Senado. Y este personaje, en el año 64 de la era cristiana, cuando hemos venido estudiando, mi querido Juan Pablo, que llega al poder Nerón y que quema a los cristianos y que hace rodicios con los cristianos, que eso lo hemos venido estudiando. En el año 64 habían pasado 30 años de la muerte de Jesús. Un historiador romano, hey, hello, los romanos son politeístas, no eran cristianos. Oiga lo que un historiador romano, senador romano, escribió. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien su nombre tuvo origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa de que de este modo sofocada de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables, a continuación por su información a una inmensa multitud condenada, no tanto por el delito de incendiar a Roma, sino por un delito de odio contra la humanidad. O sea, un historiador romano está diciendo, había un personaje subversivo llamado Cristo y lo crucificamos y le dimos cuello. Eso está diciendo un historiador romano en el año 64, siglo I. Muy bien, entonces, no me vengan a decir que les estoy mostrando solamente textos de acá, como propio aleluya. Les podría mostrar cuántos acá, cientos, pero no solo hay acá. Entonces, digamos que además de las fuentes externas que hablamos, los evangelios, los profetas, las cartas de Pablo son tremendamente exhaustivas en decir que Cristo murió, que Cristo crucificó, etc. Muy bien, a pesar de todo esto, hay quienes dicen que no murió, como les estaba yo diciendo. A pesar de todo esto, hay quienes dicen, no murió, fue un montaje. Lo crucificaron, pero pues no, la crucifixión es una cosa que es papita, eso no pasa mucho. Esos 3 o 4 masajes que le hagan a uno y lo curan después de una crucifixión romana. Y resulta que la crucifixión romana es un tema mayor. La crucifixión romana es un tema serio. Y hoy vamos a estudiar la crucifixión romana. Es el castigo más severo que hay. Dicen los historiadores que después de la tortura de la crucifixión, solo hay una cosa comparable en dolor. Y fue un invento mucho más tarde. Es un invento del siglo XIV, cuando empezaron a empalar a las personas. ¿Ustedes se acuerdan del famoso Vlad, el rumano que empalaba? Del que viene la famosa historia y leyenda del conde Drácula. Bueno, ese personaje tenía una costumbre, empalar a las personas. Una estaca afilada, te la introducían en el recto y salía por la boca y te dejaban ahí 4 días clavado. Eso no era agradable. Se dice que es la única tortura que llega a ser comparable con los genios de la tortura, que eran los romanos, que eran asesinos a sueldo, genios para matar. Y se habían inventado un sistema para matar llamado la crucifixión, tremendamente eficaz. Entonces resulta que voy a estar hablándoles en este momento de qué características tuvo el suplicio sufrido por Jesús. Y para hacerlo, voy a leer un documento que me pareció impresionante.
¿Sabían ustedes que a Jesús se le hizo una autopsia? En la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, un doctor llamado William Edwards se basó en los recuentos de los evangelios y los trasladó a la medicina moderna e hizo una autopsia sin cadáver y explica exactamente qué fue lo que le hicimos a Jesús. Y yo voy a permitirme en esta mañana leerles la autopsia, a ver si ustedes son de los que creen: ay, no, era un montaje, este no se murió. Voy a leerles la autopsia. La noche anterior, en el huerto de Getsemaní, por la gran carga emocional que tenía, sufrió una condición llamada hematidrosis. Marisa habló de eso el domingo pasado. Sufrió de una condición llamada hematidrosis, donde se transfiere la sangre a las glándulas sudoríparas y por el nivel de estrés que tienes logras sudar sangre. Entonces, primera cosa que quiero que sepan: cuando es apresado y es llevado a la tortura, ya viene con un nivel de estrés grande. Levante la mano aquí el que ha sudado sangre. Ya el nivel emocional era muy cargado, era muy fuerte. Muy bien. Una vez condenado por su delito, ¿sabías que Jesús fue condenado por los judíos por el delito de blasfemia? Qué cosa tan triste. Él lo único que decía era la verdad. ¿Quién eres tú? Pues yo soy Dios. Y lo condenaron por el delito de blasfemia. Y el primer paso fue la flagelación. La flagelación. Resulta que la ley judía dice que a nadie se le pueden dar más de 39 latigazos. Si usted va al Levítico, usted encuentra eso. Pero resulta que los que daban los latigazos eran judíos o eran romanos. Los romanos se llevaban por la ley judía o les valía gorra. Entonces nadie sabe cuántos latigazos le dieron, porque la Biblia no dice cuántos latigazos le dieron. Pero lo que sí sabemos por esta autopsia es que este instrumento usado para flagelar por los romanos tiene unas terminales metálicas. Tiene 10 puntas. Es un látigo con 10 finales. Y los finales tienen una de dos. Elija, es elegir entre la hepatitis B y el SIDA. Porque o la punta tiene metal afilado o la punta tiene fragmentos de hueso afilados. Ese era el látigo de los romanos. En el momento de la flagelación hubo una enorme pérdida de sangre. Cada herida por los latigazos dejaba la carne abierta, debilitaba a Jesús y le causaba una congestión hipostática, es decir, una acumulación de sangre en los pulmones. Cuando el látigo romano golpeaba la espalda de Jesús y su dorso, hubo un desgarramiento de la piel. Se calcula que la profundidad de las heridas era de 7 centímetros. En el pecho, en la espalda, en los brazos y en las piernas. La Biblia relata que le pusieron un manto color púrpura. Busque los evangelios y va a ver que le pusieron un manto color púrpura para burlarse del rey de los judíos. ¿Se acuerda? Los reyes se vestían de púrpura y le pusieron un manto color púrpura. Pero escuche esto: lo cual ocasionó al contacto con la sangre coagulada, que cuando después le arrancaron el manto púrpura, le desgarraron la piel. Del pretorio romano, en donde lo azotaron, al monte Gólgota, donde lo crucificaron, hay 800 metros de distancia en su vida. Casi 8 cuadras. Que Jesús debería haber caminado con la cruz a cuestas. No pudo. Busque los evangelios y va a darse cuenta que le dio la cruz a alguien más. No pudo. Se calcula que en el castigo de la flagelación romana, Jesús perdió
un tercio de su sangre. La pérdida de sangre le produjo un shock que lo debilitó al punto que era incapaz de cargar la cruz. Jesús es clavado después en la cruz con clavos de 7 pulgadas. Calixto, 18 centímetros. Clavos de 18 centímetros. Duele leerlo. En sus muñecas y en sus pies, donde no se comprometen venas o arterias muy importantes, pero sí se afectan innumerables terminales nerviosas. De manera que el dolor tuvo que ser insoportable. Luego es suspendido en el aire y su peso ahora recae en sus brazos extendidos. Momento en el que empieza a reducirse su capacidad respiratoria por la presión que se ejerce en el diafragma. Con la respiración comprometida, con esas 7 veces que habló Cristo desde la cruz, habló 7 veces. ¿Se acuerda que habló con el ladrón? ¿Se acuerda que dijo Eli, Eli, lama sabactana? ¿Se acuerda también que dijo consumado es? ¿Se acuerda también que dijo tengo sed? ¿Sí se acuerda de todo lo que dijo? Bueno, esas 7 veces que habló, haber hablado en esa posición y en esas circunstancias debió ser y haber producido un dolor tremendo, porque para hablar usted necesita inhalar y exhalar. No se puede hablar sin inhalar y exhalar. Y cuando usted está en esa posición para inhalar y exhalar, tuvo que haberlo hecho con el abdomen. Eventualmente, la combinación de la pérdida de sangre previa a la crucifixión, un tercio de la sangre previa a la crucifixión, más el padecimiento de la crucifixión, generó una condición llamada shock hipovolémico. Yo no sabía de que había muerto Cristo. Cristo murió de un shock hipovolémico. El corazón deja de bombear sangre a los órganos, y este shock más el cansancio y la continua dificultad para respirar causaron una falla aguda en su corazón. El episodio que sigue es que un soldado romano le atraviesa el pecho con una lanza, solo para asegurarse de que estuviera vivo, de que no estuviera vivo. Si hubiera estado vivo y si hubiera tenido señales de vida, le hubieran roto las piernas, porque a todos los crucificados les rompían las piernas. Porque el crucificado lo que hacía es que alternaba la fuerza entre los brazos, y cuando se cansaba lo soportaba con los pies y se turnaba, y ese suplicio se hacía de horas, y los soldados romanos ya estaban hartos, querían irse de ahí. Entonces, como vio que no tenía señales de vida, no le rompió las piernas. Si le hubiera roto las piernas, no se hubiera cumplido una profecía de que el cordero no tenía ni un solo hueso roto. Entonces, ¿qué hizo el soldado? Le atravesó con una lanza, con una belleza de estas, le atravesó el costado. Y los evangelios dicen que brotó agua y sangre. Y la única forma para que hubiera brotado agua y sangre era la evidencia de una falla respiratoria previa a la muerte. Cuando Jesús fue atravesado por la lanza, estaba muerto. No había forma de que no estuviera muerto. Porque además este reporte dice que muy posiblemente la lanza también le atravesó el corazón, lo cual fue perfectamente inoficioso, porque estaba muerto. Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto en la cruz. Esto me lleva a concluir que, de acuerdo con fuentes científicas modernas, es imposible que haya sobrevivido a la crucifixión romana. Nadie sobrevivía a la crucifixión romana. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, ya le pusimos una palomita a esto. Ya tenemos la primera palomita. Ya no tenemos duda alguna de que
murió. Cristo murió. No fue un montaje. No fue una conspiración. Cristo murió. Murió en la cruz. Era imposible haberse salvado de ese suplicio. Muy bien. Pero nos queda una palomita por poner. ¿Qué es lo que los ateos menos nos creen? Hable usted con alguien agnóstico. Plantéele y dígale, Cristo resucitó. Y él te va a decir, yeah, right. Cristo resucitó. Sí, ahora cuéntame uno, pero de vaqueros. La gente no cree eso. No cree que resucitó. Entonces vamos a meternos en esto. Vamos a meternos en la boca del lobo. Pero antes, guarden unos datitos por ahí. Guárdenlos por ahí in the back of your mind. Ahí en la parte de atrás de su cabeza, guarden unos datitos. Muy importante. José de Arimatea dona la tumba. ¿Se acuerdan de eso? José de Arimatea dona la tumba. ¿Quién era José de Arimatea? El jefe del Sanedrín, judío. Decían algunas fuentes que era simpatizante, pero era el jefe del Sanedrín. ¿Quiénes fueron los que lo entregaron? Los judíos. O sea que este personaje era bien involucrado en lo que pasó y donó la tumba. Y como jefe del Sanedrín era boyante, tenía dinero, era próspero. Muy bien. Otro dato importante, María Magdalena y otras van y ven el lugar donde fue llevado. Busquen los evangelios y se va a dar cuenta que fueron a checar, a revisar en dónde era la tumba. Ya con Cristo muerto. Fueron a ver en dónde estaba. Porque si usted recuerda bien, los evangelios dicen que estaban preparando especias para ungir. ¿Se acuerda? El día previo a la resurrección. O sea que ellas ya sabían claramente. Porque hay otros que andan diciendo, otros bocones que andan diciendo, ay, lo echaron por allá en una fosa común o lo pusieron en una tumba y nadie se dio cuenta dónde lo pusieron. No es lo que dicen los evangelios. Lo tenían clarito. Además, no todo el mundo tenía la plata que tenía José de Arimatea. Y seguramente esa tumba tenía quemacocos y seguramente tenía de todo. Esa tumba era una tumba especial. Era una tumba especial. Guarde ese dato en su mente. Siguiente. Según Mateo, la tumba es custodiada por la guardia romana. No me lo estoy inventando yo. Busque el evangelio de Mateo y verá que en el evangelio de Mateo dice que la tumba era custodiada por la guardia romana. ¿Por qué? Porque se temía que resucitara. Los mismos romanos sabían que aquí había escrituras desde Isaías que decían que iba a resucitar. Y entonces los romanos dijeron, oiga, por si las moscas. O sea, nadie ha resucitado, pero por si las moscas, póngale una guardia romana. Una guardia romana. Muy bien. Jesús es crucificado a la hora sexta y muere en la novena. Y en la novena hay un terremoto. ¿Se acuerdan de todas esas cosas, cierto? Muy bien. La otra hipótesis de los ateos es que los discípulos se robaron el cuerpo. Estaban petrificados de miedo. Hey, hello. ¿A usted se le olvidó lo que hizo Pedro, que lo negó 3 veces? ¿A usted se le olvidó lo que hizo, se cree que fue Marcos, que salió encuerado? Busque la historia. Allá, cuando están orando, allá antes de la entrega, cuando finalmente llegan y lo apresan, se queda con el manto y sale desnudo corriendo. ¿Quiénes de ustedes salen desnudos corriendo cuando no tienen miedo? ¿Quiénes de ustedes tienen como práctica especial correr desnudos por Interlomas cuando no tienen miedo? Estaban petrificados de miedo. Solo hay un evangelio que dice que hubo un discípulo testigo de la crucifixión, que es el evangelio de Juan. El testigo fue Juan. Los otros evangelios sinópticos no hablan de que había ningún discípulo por ahí. ¿Sabe cómo hicieron? Como decimos en México, pelas. Se fueron, se perdieron. Para que salgan con esa hipótesis tan barata de que se robaron el cuerpo. Estaban petrificados de miedo. Y vieron, y lo que pasó en la cruz se los contaron. Ellos conocían al detalle de lo que estaba pasando. No se iban a poner a arriesgarse a ir a robarse el cuerpo para fingir una resurrección. Muy bien.
Evidencia número uno. Evidencia número uno. La primera. Una tumba vacía. Un cuerpo que no se robaron. Evidencia número uno. Una de las más importantes. Calixto, tú como hombre disciplinado de las fuerzas militares, tú sabes lo que es ejercer la autoridad. Si la autoridad la tienen los romanos, escúchame esto, si la autoridad la tienen los romanos y vienen unos pelilargos revoltosos y subversivos y dicen que una tumba está vacía porque resucitó, no era muy fácil si tú tenías la autoridad de decir, no, la tumba no está vacía, la tumba está llena, venga, les muestro el muñeco. ¿Por qué los romanos hicieron lo que hicieron? ¿Qué hicieron los romanos? Los romanos lo que hicieron es un acto de corrupción. Los romanos se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. Y los romanos dijeron esto, díganle a los guardias que en la noche los discípulos vinieron, se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Ajá. Y nosotros les damos dinero, si ustedes dicen eso. Está en la Biblia. Entonces, si usted es la autoridad y Cristo no hubiera resucitado y el cuerpo estuviera adentro, pues usted va y saca el cuerpo y se los muestra a los judíos, ¿o no? A los cristianos, y ya se acabó la historia. ¿Por qué tuvieron los romanos que inventarse este acto de corrupción? ¿Sabe? Porque estaba vacía. Porque yo me imagino que lo que pasó es que corre el rumor de la resurrección y Poncio y sus amigos, Poncio llama en el celular al centurión y le dice, compadre, vaya, cheque a ver si esa tumba está vacía. ¿Así hacemos los militares o no? Calixto, confirmamos. Revíseme, Calixto, revíseme si la tumba estaba vacía. Y entonces el centurión fue allá y lo llamó, don Poncio. Está vacía, compadre. Y ahí es donde construyen la hipótesis. Entonces, los mismos romanos dejan de manifiesto que esta prueba es irrefutable. Porque esto sigue diciendo hasta hoy que se robaron el cuerpo. Muy bien. Segunda prueba irrefutable. La calidad y cantidad de los testigos. Escuchen esto. Todos los evangelios dicen que los primeros testigos de la resurrección fueron las mujeres. Pero les tengo una mala noticia. Si yo fuera a hacer un montaje e inventarme una resurrección que no existió, y pongo a las mujeres de testigo, estoy cavando mi propio hoyo, porque resulta que en el siglo I el testimonio de una mujer no servía para nada y no era ni siquiera aceptado en la corte, en un jurado. Una mujer no podía llevar un testimonio, su marido podía ir a testiguar por ella. Entonces, si yo me invento una historia así, sueño guajiro de esta magnitud de que resucitó, ¿por qué los evangelios todos dicen que los testigos fueron mujeres? ¿No era más fácil decir, no, mira, iba pasando el discípulo tal y vio la tumba vacía y habló con unos ángeles? Porque al discípulo lo hubieran creído. Pero a las mujeres no les creían. Entonces, además de esto, de esta calidad de este testigo, es importante que ustedes sepan que se habla de más de 500 testigos en los días que transcurrieron entre el tercer día y cuando finalmente, en la gran comisión, Jesús se va con el Padre. En esos días que pasan, en ese periodo de tiempo, se habla de 500 testigos. O sea, no way. El solo hecho de que hayan sido mujeres, más los múltiples testigos, deja absolutamente de manifiesto esto. Además,
Déjeme le hago un comentario más. Marisa habló de esto algún miércoles. Los evangelios son 4. Los evangelios, una de las cosas más fuertes que respalda esto es que no digan exactamente lo mismo. Los evangelios no dicen exactamente lo mismo. Revise usted los evangelios y se da cuenta que en algunos está María, Salomé y no sé qué, en otras están menos, etc. Y a pesar de que el recuento no es idéntico, el centro del mensaje es igualito. Es igualito. ¿Por qué nos sirve que el evangelio de Juan, Mateo, Lucas y Marcos dijeran exactamente lo mismo? Porque hubiera habido colusión. Porque ese testimonio en una corte se cae. Porque si yo digo lo mismo que el testigo Calixto y que la testigo María Esther, y los testimonios nuestros son idénticos, calcados, con comas y con tildes, igualitos, el jurado empieza a decir, ustedes 3 no conversaron, ustedes no se pusieron como de acuerdo. Y resulta que los evangelios fueron escritos en momentos diferentes, por personas diferentes, y coinciden en la historia central. Le oí decir a un predicador una cosa hermosa. Los evangelios. Marisa habla de un río. Hay un predicador que dijo una cosa muy bonita. Dijo, los evangelios es como la filmación de una película. Los evangelios son 4 cámaras ubicadas en lugares diferentes. Hay una cámara que le pone énfasis a una cosa, otra cámara a una cosa, etc. La película es la misma. Los énfasis son diferentes. Entonces, la calidad y la cantidad de los testigos deja absolutamente de manifiesto que es una prueba irrefutable de la resurrección. Tercero, esta para mí es la más fuerte. Si usted me pregunta a mí, esta para mí es la más fuerte. Le voy a decir por qué esta es la más fuerte. Resulta que hay gente que dice gente que dice que la resurrección es una leyenda, que Jesús es una leyenda, que Jesús es una entelequia, es un invento de nosotros, los cristianos. Fíjese que para que una historia y una leyenda llegue realmente a consolidarse, a construirse, se necesitan décadas. Décadas. Le voy a poner ejemplos. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar del rey Arturo? El rey Arturo. Escuche la historia. El rey Arturo vivió en el año 500 después de Cristo. Se volvió leyenda en el año 1136. O sea, pasaron 500 años para que la vida del rey Arturo en realidad se volviera la leyenda que se volvió y todas las cosas que dicen que hacía se volvieran tradición oral y leyenda. 500 años. ¿Quiere otro ejemplo? Ahí le va. Carlomagno, la misma versión del rey Arturo, pero francés. Los franceses no se puedan quedar sin uno igual. Vivió en el año 745, se volvió leyenda en el 865, 120 años después. Otro que los jóvenes conocen, Robin Hood. Fue del 1200, se hizo leyenda en 1377, ahí en el bosque de Sherwood. 177 años después. ¿Sabe cuándo la resurrección se volvió leyenda? Se le van a caer los calzones cuando le confirme lo que le voy a decir. Escucha esto. Se volvió leyenda. Se cree, los académicos dicen que antes de 3 años era algo conocido por todo el mundo. Antes de 3 años era algo conocido por todo el mundo. Según Lucas, capítulo 3, versículo 23, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Eso dice Lucas. Eso dice Lucas. Y también dice Lucas que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Entonces esto nos pone en el año 34. Si Lucas tiene razón, esto nos pone en el año 34. Escuche esto. Pablo se convierte al cristianismo camino a Damasco. ¿Conoce la historia de la conversión de Pablo? Camino a Damasco. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3, habla de la conversión de Pablo. ¿Sabe cuándo sucedió la conversión de Pablo? Según los académicos, en el año 36. ¿Cuándo murió Cristo? En el 34. ¿Cuándo se convirtió Pablo? En el 36. ¿Para qué le estoy haciendo todo este recuento? ¿Para qué le estoy haciendo todo este recuento? Para que me acompañe y por favor vaya en su Biblia, por favor, a 1 Corintios,
Primera de Corintios 15, 3, 7. Por favor, todos vayan a Primera de Corintios 15, del 3 al 7. El que lo tenga, levante la mano y dígame, ya llegué. ¿Quién tiene Primera de Corintios? Muy bien, voy a leerles lo que dice y ponga mucho cuidado. Dice, porque, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿no? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, este es Pedro, a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Este Jacobo es Santiago. Su hermano, perdón, este sí es su hermano, no es un discípulo. Este Jacobo, el que habla aquí, sí es el hermano de Jesús. Y después dice, después a todos los apóstoles. Entonces, quiero resaltar lo siguiente. Pablo está diciendo lo que recibí. Y esto lo está diciendo Pablo. Pablo se convierte en el 36. Y después de eso no va directo a Jerusalén, va a Arabia. Y después viene a Jerusalén. Y se sienta 15 días y platica con Pedro. Platica 15 días con Pedro. Y entonces, cuando se sienta y habla con Pedro, adivine qué le cuenta a Pedro. Le cuenta todo esto. Le cuenta todo lo que pasó. Entonces usted me va a decir que la leyenda, solo porque era la de Jesús, se construyó en 1 o 2 años, mientras que las leyendas duran décadas. Para que esto se hubiera vuelto tradición oral y para que todos repitieran que Cristo había muerto y resucitado y lo hicieran inmediatamente, hay solo una explicación: que Cristo murió y resucitó. Es la única posibilidad. Porque si hubiera sido de Amentis, si hubiera echado 200 años o 300 en volverse leyenda. Pero como no era de Amentis, sino de verdad, se volvió tradición oral inmediatamente. Según los académicos, este es el argumento más potente de la resurrección de Jesús. La única explicación de que hubiera podido pasar es que fue cierto. Cuarto, esto es impresionante. Esto es verdaderamente impresionante. Pero aquí los voy a hacer utilizar su Biblia porque la trajeron no de paseo. Muy bien. Este Santiago es su hermano. Hay 2 Santiagos que eran discípulos, Santiago el mayor y Santiago el menor. Entonces, por favor, no confundan gimnasia con magnesia. Los discípulos, que eran 2 Santiagos, no es este. Este Santiago es el autor de un libro que su Biblia tiene que se llama Santiago. Este personaje era el hermano de Jesús. Pero como ustedes son tan técnicos y tan estudiosos de la Biblia y tan puristas, no era el hermano, era el medio hermano. Porque resulta que Jesús no era hijo de José. ¿Sí se acuerda de esa parte, no? Entonces era el medio hermano. Y resulta que este personaje no era simpatizante de Jesús. Bingo. ¡Wow! No era antagonista de Jesús. No lo culpe, por favor. No lo culpe. Haber sido hermano de Jesús debió ser complicado. ¿Usted se imagina cuando María subía al segundo piso? ¿Y este desorden de quién es? Claramente no era de Jesús. ¿Sí? ¿Usted se imaginó lo que es ser hermano de Jesús? Eso no debió ser. A mí me tocó, por ejemplo, le conté el otro día a María Asteria, Laura, a mí me tocó ser hermano de una persona superdotada. Diferentísima, por supuesto, a Jesús, pero superdotada. Y era complicado. Ahora usted súmele 50 rayitas más. Ser el hermano de Jesús. Bueno, por favor vaya conmigo a Marcos 6, 3, 4.
Marcos 6, 3, 4. ¿Qué dice Marcos 6, 3, 4? Dice, ojo, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Jacobo es Santiago, ¿no? Jacobo es Santiago. Para los que quieren, para los que no sabían, Jacobo es Santiago. Entonces voy a volver a repetir. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y mire lo que dice después. Y se escandalizaban de él. Sus hermanos se escandalizaban de él. Sigamos leyendo. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No andaban contentos con él, los hermanos. Pero volvamos a leer algo más impresionante. Se lo querían quitar de encima. Ay, vete a predicar a otra parte, que aquí estamos hartos con la subversión que estás causando. Vámonos a Juan 7, 5 al 6, por favor. Juan 7, 5 al 6. Dice, porque ni aun sus hermanos, ¿qué? No oigo. Creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Bueno, Santiago era uno de esos hermanos. No creía en él. Ahora usted explíqueme, ¿cómo? El hermano que no creía en su hermano, que jamás lo siguió durante su ministerio, usted explíqueme cómo pasó de ser el más escéptico a convertirse en el líder de la iglesia de Jerusalén y a escribir el libro que usted conoce como el libro de Santiago, que tanto le incomoda a tanta gente, y a llamarse Santiago el Justo por algunos teólogos de la época. ¿A usted no le parece un cambio muy grande entre el escéptico y volverse lo que era después este hombre? Mire, para ponerlo más en contexto, por favor vaya a Hechos 15:13. Hechos 15:13. Ahí está hablando del concilio de Jerusalén. Había una división. No estaban muy contentos los fariseos con que el evangelio se predicara a los gentiles y mandaban a estos a que fueran circuncidados. ¿Se acuerda el contexto? Bueno, en Hechos 15 dice, y cuando ellos callaron, Santiago, o sea Jacobo, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y ahí les echa el siguiente discurso. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Bueno, usted puede seguir leyendo ahí, pero el jefe de la iglesia de Jerusalén era Santiago. Y era el que al final, en esa discusión llamada el Concilio de Jerusalén, es el que termina dirimiendo las diferencias. No estamos hablando que era el señor del café. No era el que limpiaba los baños. Era el jefe de la iglesia de Jerusalén. Por supuesto, esto sobrenatural para pasar de una esquina a otra, de esa forma, solo pudo haber sido explicado porque se le apareció Jesús resucitado y lo eligió y se le apareció, porque la Biblia dice se le apareció a Cefas, Pedro, se le apareció a Jacobo y se le apareció a 500 y después a todos los discípulos, pero lo mencionó con nombre, se le apareció a Santiago. Y yo me imagino el hermano antagonista cuando vio que su mamá le contó que lo habían matado porque su mamá estaba en la cruz. Según el Evangelio de Juan, su mamá estaba en la cruz. Y yo me imagino que la mamá, pues también era la mamá de este, y le contó lo que le pasó a su hermano. Y este sabía que aquel a que los romanos crucificaban no sobrevivía. Y se le apareció resucitado.
y dijo, hello, ¿qué es esto? Y por eso Santiago dio ese viraje tan impresionante en su vida. Muy bien. Finalmente, es importante entender que todos los seguidores de Cristo estaban completamente aterrorizados por lo que había pasado en la cruz. Aterrorizados. Y no solamente aterrorizados, sino que estaban defraudados. Porque ellos pensaban que aquel al que seguían era el Mesías. Y ese Mesías los iba a librar del yugo de los romanos. Y los iba a restablecer. Y cuando Jesús les hablaba en parábolas y les explicaba que así no sería, no le entendían. Entonces yo me imagino que en el momento en que muere Jesús en la cruz y estos se escapan y se van tristes, se van a regresar a sus trabajos, a regresar a su vida anterior, desilusionados y tristes, porque esto había desaparecido. Pero resulta que en lugar de regresar a sus trabajos, hubo un hecho que les devolvió toda la energía y toda la convicción y toda la fe. Y todos, sin excepción, decidieron predicar el evangelio sabiendo las consecuencias que eso tenía. Ese hecho es que se les apareció. Se les apareció a todos, menos a Judas, porque Judas ya estaba. Se les apareció a todos. Y la única posible explicación para que ellos hayan tomado ese segundo aire y hayan decidido ir con todo por el todo, fue que se les apareció el Cristo. ¿Por qué les digo que estaban atemorizados? ¿Usted no se acuerda la historia cuando Santo Tomás o cuando Tomás se apareció Cristo y él no creía y tenía que meter el... ¿Se acuerda esa historia? ¿Usted se acuerda que esa historia está narrada y lo que pasa previamente a esa historia es que están en un cuarto cerrados con trancas? Estaban escondidos, vivían escondidos hasta que se les apareció. Y cuando se les apareció, otra vez, esa fe y ese hecho de la resurrección les devolvió toda la convicción y la esperanza que tenían. Muy bien. Cuando en Juan 20:19, si me acompañan a Juan 20:19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Los apóstoles estaban atemorizados y ese evento de esa aparición y ese momento de paz a vosotros les devolvió toda la esperanza. Si ustedes se van a Mateo 26:56 o en Marcos 14:51 van a darse cuenta lo atemorizados que estaban los discípulos. Se apareció también en el mar de Galilea. Váyase por favor a Mateo 28:16. Y ahí les encomendó la gran comisión, ¿se acuerdan? La gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced. No oigo. Discípulos a todas las naciones. Yo no sé si usted ha visto bien ese texto, pero dice id. No dice, por tanto, mirad si podéis ir. No. No dice, por tanto, haz lo posible de ir. No dice, por tanto, evalúa tus posibilidades de ir. ¿Cómo dice Calixto? Id.
Y la última vez que yo revisé id, pues es el verbo ir en imperativo. Yo no sé qué tanto les guste la gramática, pero es el verbo ir en imperativo. La pregunta que tengo para todos ustedes es, ¿cuántos discípulos han conseguido esta semana? Porque era una obligación. Era una obligación. Muy bien. Entonces, esto de convertirse en atemorizados y encerrados y volverse los verdaderos prosélitos y los verdaderos promotores del cristianismo y de la iglesia primitiva, solo puede ser explicado con la resurrección. Porque todos, a excepción de uno, fueron mártires. Todos, a excepción de uno, fueron mártires. Mártires. Y mártires no son muertes bonitas, no. No. Ay, pero si todos los discípulos se murieron de muerte natural, natural que uno se muera cuando lo apedrean. Natural que uno se muera cuando lo decapitan. Sí, sí. Esas son las muertes. Esas son las muertes. Venga, le hago este recuento. Cuente con sus dedos a ver cuántos contamos. Pedro, crucificado al revés. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, muerto a espada. Ese sí está en la Biblia, dice Hechos 12. Los otros son recuentos romanos. Pero Jacobo, que no es el hermano de él, ojo, es el discípulo. Jacobo, muerto a espada, está en Hechos 12. Juan, muerte natural, anciano, es el único. Felipe, hay múltiples versiones, pero ninguna es bonita. Pero no sé. Bartolomé, este es mi preferido, Bartolomé. Desollado y decapitado. Primero le quitaron la piel. Tomás, atravesado por una lanza en la India, estaba en la India. Parece que ese sí estaba haciendo lo de ir y hacer discípulos. Mejor que nosotros. Mateo, no hay certidumbre, pero parece que fue mártir en Etiopía. Jacobo, el otro, el hijo de Alfeo, lo empujaron del templo. O sea, cayó, de una caída. Simón el Celote, una muerte violenta, pero hay diferentes versiones. Judas Iscariote, usted ya se lo sabe, ¿no? Él mismo se ahorcó, ¿no? De todos estos, solo uno murió de muerte natural. O sea que las posibilidades, si usted era un discípulo, de morir de muerte violenta era 90%. Era la rifa del tigre. La rifa del tigre. Y la única forma que hacía que con la rifa del tigre usted saliera y predicara con entusiasmo y con denuedo el evangelio era porque usted lo vio resucitado. Si no lo hubiera visto resucitado, no sale a predicar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto que les he dicho ayuda a saberlo. Ayuda a saberlo, ayuda a saber que hay por lo menos 5 razones irrefutables, aceptadas por los académicos no cristianos. Aceptadas por los académicos no cristianos. Los académicos no cristianos dicen para que estos 12 hubieran, sabiendo lo que le había pasado a su líder, predicado el evangelio, tuvieron que haber visto algo absolutamente sobrenatural. Eso sobrenatural se llama la resurrección, que es lo que hoy estamos celebrando. Es lo que hoy estamos de manteles largos celebrando, porque el Dios que nosotros seguimos, ese sí resucitó. Ese sí resucitó. Los demás siguen muertitos en sus tumbas, pero el nuestro resucitó. Y es importante saber esas 5 razones. Y como les dije y le tomaron foto, los apologetas hablan de 12, de 15, de 18 razones, pero no tenemos tiempo para verlas todas hoy. Pero les tengo una mala noticia. Ya palomeamos las dos. Ya palomeamos las dos. Ya está, es claro que murió. Y es claro que resucitó. Pero la salvación
es una ecuación y a los ingenieros nos encantan las ecuaciones. Yo no soy un apologeta todavía, algún día seré. Solamente soy un ingeniero. Pero los ingenieros nos encantan las ecuaciones. Y hay una ecuación que dice: creer más recibir es ser. No lo digo yo, lo dice Juan. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí quiero sentarme a decir lo siguiente. Hoy seguramente tú has creído un poco más con las razones que hemos visto, pero creer un poco más no te hace ser hijo de Dios. Creer no. La gran pregunta es: si tú le has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú lo has confesado con tu boca, quizás saber que resucitó te ayuda a creer en tu corazón, pero nunca será suficiente si no lo recibes. Si no lo recibes. Porque quiero recordarte que en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy vimos un suplicio y una tortura infligida a alguien que no se la merecía, por culpa tuya y por culpa mía. Hoy vimos eso. Y tú creíste eso, pero la pregunta es, ya que tú lo creíste, ¿lo recibes? Ya que tú lo creíste, ¿lo has recibido? ¿Estás dispuesto a recibirlo de verdad? Entonces, la invitación que yo te hago a ti que estás allá en el Zoom es: acuérdate que la relación que quiere Dios contigo no es una relación intelectual. Dios quiere contigo una relación personal, una relación personal. Y Dios quiere que este sacrificio del que hablamos tú lo entiendas y lo recibas de verdad. De manera que yo te voy a invitar, si estás en el Zoom o si estás acá y no lo has hecho, a que hagas una oración y acompáñame en esa oración. Señor, creo que fuiste a la cruz. Señor, creo que te clavaron en tus muñecas unos clavos de 18 centímetros, Señor. Creo que te desgarraron la piel con puntas metálicas, Señor. Creo que te pusieron una corona de espinas, Señor. Creo que te escupieron, que se jugaron tus ropas a la suerte, Señor. Que te colgaron de un madero, Señor. Que se burlaron de ti y que colgado en ese madero, Señor, te llevaste mi pecado, te llevaste mi enfermedad, te llevaste mis fallas, Señor, te llevaste mis imperfecciones, Señor. Señor, gracias por tu sacrificio. Y quiero decirte en esta mañana, Señor, que te recibo y que recibo tu salvación, la que me ofreces. Y te agradezco por lo que hiciste por mí hace 1988 años, Señor. Y te pido que me ayudes y me des la fe de caminar a tu lado, porque me equivocaré, fallaré, pero siempre tendré tu perdón a mi disposición, Señor. Gracias por recibirme, por hacerme hijo tuyo. Amén, amén y amén.